Mis amigos y hermanos, el día de hoy quiero compartir con ustedes un mensaje al cual lo he titulado El morir es ganancia. Se cuenta que cierta vez un policía iraní detuvo a un hermano por estar evangelizando en ese lugar, pues en ese lugar era prohibido la evangelización. De manera que al tomarlo preso, le dijeron que si lo volverían a encontrar evangelizando, lo mandarían a la cárcel. El hermano reaccionó diciendo: ¡qué bueno! Ya hace tiempo que he querido ir a evangelizar a los presos, y si ustedes me arrestan será una gran oportunidad para mí. Los policías enojados le dijeron: mira, si te arrestamos otra vez, te vamos a mandar a un confinamiento solitario. El hermano con gozo contestó: hace mucho tiempo que he querido tomar un retiro con mi Señor, y no he podido por mis muchas ocupaciones. Así que esto será una gran bendición. Los policías, mucho más enojados, le gritaron y le dijeron: el día que te encontramos otra vez evangelizando, mejor te vamos a matar para que te calles de una vez. A lo que el hermano contestó: gloria a Dios, si me matan, para mí el morir es ganancia, ya que voy a encontrarme con mi Salvador, a quien anhelo verlo pronto. Mis amados hermanos y amigos, el apóstol Pablo nos describe su gozo de servir a Cristo a pesar de estar encarcelado. Y cuando él escribe a los hermanos en Filipos, les dice: para mí el vivir es Cristo. Pero dada la circunstancia difícil de estar en la cárcel, lo cual pudiera resultar en ser sentenciado a muerte por ser el predicador del Evangelio, el apóstol Pablo añade y dice: y el morir es ganancia. La persona que desconoce la realidad que existe tras estas palabras podría decir que el apóstol Pablo estaba loco. ¿Cómo es que el morir es ganancia? En el mensaje de hoy quiero compartir algunos versículos de la palabra de Dios que nos confirman algunas de las muchas ganancias que logra tras la muerte una persona que cree en el sacrificio de Cristo y lo haya recibido a Jesús como su Salvador y como su Señor personal. La palabra de Dios enseña que a pesar de la desdicha que pasamos en esta vida y que nuestro cuerpo puede ser derrotado por la muerte, sin embargo hay ganancias celestiales para aquel que muere en Cristo. ¿Cuáles son estas ganancias? En la Biblia encontramos una larga lista de ganancias que un creyente en Cristo alcanza cuando llega el momento de su muerte. Pero hoy me referiré brevemente solo a algunas de esas ganancias. Y la primera gran ganancia que quiero mencionar es que Dios sigue teniendo una gran estima por aquel creyente que muere. Dios sigue teniendo una gran estima por él. El rey David en su vida había enfrentado muchísimos peligros de muerte, y en esas circunstancias siempre había pedido a Dios que lo protegiera. Y por supuesto que Dios siempre lo hacía. Su gratitud por esa constante protección que Dios le libraba o le daba de la muerte, el salmista lo expresa en el Salmo número 116. Y en dicho salmo también contempla que si finalmente un hijo de Dios tiene que presentarse en la eternidad delante del Dios creador y salvador, David afirma estas palabras en el verso número 15. Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos.
no hay mayor demostración de la gran estima de Dios que cuando un ser humano mortal y pecador muere. Se ha llevado al cielo para encontrarse frente a la majestad de la gloria de Dios. Y todo ello solo por haber creído en la persona y en la obra redentora que Cristo hizo en la cruz. Lo que realmente merecemos nosotros, por causa de nuestra inclinación al pecado, es la condenación eterna. Pero gracias a la estimación de Dios, a la gran estima de Dios, aún sin merecerlo, los creyentes somos trasladados para morar con Él por la eternidad. Cuando el salmista nos dice: estimad es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos, nos está diciendo que un hijo de Dios fallecido sigue recibiendo un especial afecto de parte de Dios. Por lo tanto, ni el alma ni el cuerpo de un ser humano debe ser desechado como se desecha la basura o a un animal muerto. El ser humano, vivo o muerto, tiene un gran valor, tiene un valor especial para Dios. Es por eso que cuando un ser querido muere, con todo respeto depositamos el cuerpo de ellos en una sepultura. Pues a los ojos de Dios no ha pasado nada grave, sino que la persona de quien nosotros decimos que está muerta, para Dios solo duerme. Por lo que su alma y sus restos mortales siguen siendo estimados a los ojos de Dios. Qué gran ganancia, ¿verdad? La muerte de los santos es de gran estima a los ojos de Dios. La segunda ganancia que quiero mencionar es que el creyente, después de la muerte, pasa a estar con Cristo. El apóstol Pablo, cuando sospechaba que su vida estaba en peligro de muerte, por una posible sentencia que le impondrían los romanos, él dijo: porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Estas palabras no fueron palabras de un hombre deprimido que quería morirse, pues en sus propósitos de vida, él quería ser útil en la difusión del Evangelio, del reino de Dios. Sin embargo, él decía que si tenía que morir, él tenía la plena seguridad, la plena certeza de que él iba a estar con Cristo. Y esa es la seguridad de todo aquel que ha recibido a Jesucristo como su Salvador y como su Señor. Qué ganancia maravillosa que obtienen todos los que realmente creen y consagran su vida a Cristo. Mi amigo, vale la pena creer en Jesús y entregarle nuestra vida a Él. Si no hubiésemos conocido el Evangelio, quizás hasta hoy estuviésemos creyendo que cuando una persona muere, divaga todavía por este mundo, o va al purgatorio, de donde se le puede sacar con algunas ceremonias o algunos ritos religiosos. Todo eso es un mito, de la cual la gracia de Dios nos libró. Y ahora sabemos que los hijos de Dios, al morir, pasamos a estar con Cristo. Quiero mencionar una tercera ganancia de los creyentes tras su muerte. Y esta tercera ganancia es que los sufrimientos llegaron a su fin. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 7, versículos 16 y 17, leemos que aquellos que llegan al hogar celestial ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno,
porque el Cordero de Dios que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios mismo enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Aquí, el hambre y otras necesidades nos mantienen ocupados, nos mantienen distraídos, y por ello muchísimas veces solemos alejarnos y olvidarnos de Dios. Allá no habrá ni sed ni hambre. El calor que aquí sufrimos por los cambios climáticos causados por el desorden humano tampoco existirán. Allá tus lágrimas serán enjugadas por el gran amor de Dios, para nunca más sentir dolor como las que sentimos hoy en esta tierra. Los muertos en Cristo han dejado de sufrir. ¡Qué dicha para ellos! Pero nosotros seguiremos enfrentando los desafíos de esta vida. Sin embargo, quiero decirte que el ofrecimiento de poder un día descansar de nuestros sufrimientos sigue en pie. Pero eso es posible solo para quienes, estando en vida, decidan creer en Jesucristo y lo acepten como su Salvador y como su Señor. La Biblia nos dice en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 3, versículos 14 al 18, lo siguiente: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. La única manera de llegar a la presencia de Dios, donde todo dolor y sufrimiento se acabará, es creyendo en Jesucristo y aceptándolo como nuestro Salvador. Quiero terminar haciendo referencia a una cuarta ganancia del creyente al morir. Para Dios, la muerte no es un gran problema. En la ocasión cuando Jesús se propuso ir a visitar a las hermanas de su amigo Lázaro, quien había muerto, Jesús dijo a sus discípulos: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Sus discípulos dijeron: Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto. Tiempo antes también había dicho lo mismo con respecto a una niña que ya estaba muerta. Él dijo a sus padres y a los que estaban rodeados en esa casa: apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. Y muchos se burlaban de él. Pero cuando la gente había sido echada fuera, entró y tomó de la mano a la niña, y la niña se levantó. Mis amados amigos y hermanos, para Jesús, para el Hijo de Dios, la muerte no es un problema, porque Él es la resurrección y la vida, y el que en Él cree, aunque esté muerto, vivirá. Cristo tiene el poder para dar la vida al cuerpo que por causa del pecado o de la enfermedad y de la muerte esté inerte y haya fenecido. Mis amados hermanos y amigos, nosotros solo esperamos el día del regreso de Jesucristo, para que al sonar de la trompeta de Dios, nuestros hermanos en la fe que murieron sean resucitados por el poder glorioso de Cristo,
Y si en ese entonces nosotros también estemos muertos, estaremos en nuestras tumbas esperando nuestra resurrección para encontrarnos con Jesús y con nuestros seres queridos. Mis amados, que esta palabra de Dios consuele los corazones quebrantados y consternados de quienes venimos sufriendo la muerte, la pérdida de algún ser querido en este difícil tiempo que nos ha tocado vivir. Que esta palabra de Dios traiga consuelo y fortaleza para quienes sufren en carne propia el inmenso dolor de haber visto a sus seres queridos partir a la eternidad. Recuerda que para el Hijo de Dios el morir es ganancia. El apóstol Pablo dijo: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Que Dios te bendiga.